originario aquí de Plan Oriente. Aquí estudié en el Colegio Salesiano, mi primaria y mi secundaria, donde hice muchos amigos y fue una gran experiencia por el tema extracurricular tan amplio que tenía esta institución y en la que todas participábamos. Cuando íbamos a las Olimpiadas Municipales, corríamos los 100 metros y luego los 200 los mismos y luego los 400 y tirábamos bala, disco, lo que se pusiera. Una formación muy bonita y una experiencia muy bonita la que me tocó aquí en Cajeme. Estudié en el Cebetis 37, mi preparatoria, y salgo a la ciudad de Hermosillo a buscar futuro, a buscar estudiar mi carrera universitaria como estudiante de Derecho. Ahí me nace un poco más ya la inquietud por participar activamente en el tema de liderazgos, aunque con anterioridad ya había formado parte de los comités estudiantiles de pues, mi primaria, secundaria, preparatoria y demás. En la universidad me tocó ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora. De ahí salgo a la participación política y encuentro en el partido, que en aquel momento era oposición, el PRI acababa de perder el gobierno del estado, acaba de quedar en aquel momento de gobernador Guillermo Padres, una ventana que en lo personal veía como un instituto de formación. Me acerqué al PRI, trabajé para el PRI en un proceso de oposición y desde ahí logramos construir con el paso de los años muchas cosas, muchos compañeros y yo que el día de hoy seguimos activos en la participación política. Estudié mi maestría en Administración Pública ahí en Hermosillo también, en el ISAP, y mi doctorado también en la misma institución. He tenido la oportunidad de litigar, he tenido la oportunidad de dar clases, he tenido la oportunidad de trabajar tanto en mi despacho como fuera de, como asesor externo en diferentes actividades, y creo que pues el día de hoy lo que me mueve después de mi experiencia en el servicio público, primero como comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, estuve 2 años, y después como subsecretario de gobierno 3 años y medio, es que cuando conoces el servicio público y la función en sí, te das cuenta de la importante tarea del político. Uno en su vida diaria pudiera tomar muchísimas decisiones que cambian el rumbo del día a día o de los próximos días, pero cuando ejerces el servicio público, una acción puede cambiar el rumbo de muchas personas. Y por eso la importancia de formarme y pertenecer en algo que elegí como una vocación de vida. Derivado de esto y después de un proceso electoral que fue muy complicado para los priistas, en el que perdimos la elección a gobernador del estado, y que aprovecho este espacio y este momento para hacer un gran reconocimiento a una persona que admiro muchísimo, que es Ernesto Gándara. Fue un gran candidato y sin duda un gran sonorense el que compitió, y a quien le tengo todo mi aprecio, mi respeto y reconocimiento por haberme dado la oportunidad de trabajar dentro de su campaña. Y pasado el proceso electoral, la motivación que viene es el de poder entender primero como priista qué fue lo que nos pasó. Y creo que lo primero que hay que reconocer es la catarsis misma te da para ir entendiendo una serie de fenómenos que yo quisiera compartir con ustedes. No es uno solo el que te hace perder o ganar una elección. Son una serie de factores los que te pueden hacer perder o ganar una elección. Pero todos ellos deben de estar alineados en un momento para que puedas tener un triunfo electoral. Creo que en el partido nos despegamos desde hace tiempo de las causas ciudadanas, de las verdaderas banderas ciudadanas. Nos alejamos de nuestra estructura, nos alejamos de nuestros liderazgos, no renovamos a nuestros liderazgos, ni tampoco atendimos de forma correcta a los que teníamos. Creo que participamos en un modelo de alianza que permitió que a muchos que no tenían ni la capacidad ni la oportunidad de competir por algún distrito local o alguna alcaldía, arrebataran en una mesa una candidatura y que por ende no pudiéramos conseguir los votos que queríamos o que teníamos la expectativa de conseguir en ciertos palmos de terreno.
de alguna forma fuimos rehenes de intereses políticos de pequeños grupos al interior de los partidos. Creo también que en el PRI desde hace tiempo la meritocracia, si es que existe, está extinta. Creo que hemos ido a jugar el partido con los mismos, teniendo los mismos resultados, con la banca retacada de talento. Y aquí quiero hacer un paréntesis para permitirme reconocer a todo aquel que ha sido candidato por mi partido, porque ha traído votos a una institución en la que yo he participado. Sin embargo, creo que el mérito y la cultura del esfuerzo es algo que no hemos visto reflejado en los últimos años en la institución política del PRI. En mi partido se ha cortado la movilidad política. Vemos a los mismos cuadros o consultando a los mismos cuadros para tomar decisiones. Creo que no estuvimos cercanos a nuestros sectores, a nuestras organizaciones, para trabajar con ellos desde el modelo en el que fue caducando y la oposición estaba concentrada en nuestros sectores y organizaciones del mismo gobierno. Cuando dejamos de ser gobierno, no pusimos la correcta atención para saber cómo trabajar con ellos desde el interior. Creo que también dejamos pasar mucho tiempo y ese tiempo no regresó, que es el recurso más valioso que podamos tener para explicarle a la gente el motivo de nuestra alianza. Entonces, bueno, pudiera seguir con una serie de factores por los cuales no pudimos ganar la elección o los comicios electorales que acabamos de pasar. Sin embargo, quisiera cerrar nuevamente con este pensamiento que creo muchos compartimos. No ganamos ni perdemos solamente por un solo factor. Se ganan y se pierden las elecciones por muchos factores. Ahí la pregunta que hoy nos hacemos la mayoría de los priistas es, bueno, ¿y dónde estamos, no? ¿Quiénes somos frente al electorado? Y por mucho somos la segunda fuerza política. Cuando digo por mucho, es porque tenemos muchos más votos que el PAN en el estado. El casi 70% de los votos en Sonora que tuvo el bloque opositor son del PRI. Tenemos muchos más votos que MC, por supuesto, y que el PRD. Y desde ese escalón o desde esa plataforma, el planteamiento que tenemos que hacer en el partido para que la oposición crezca desde esta segunda fuerza política y que le encabece esta segunda fuerza política. Pero sin duda hay una serie de cosas que les quisiera compartir que debemos hacer y que no podemos dejar pasar por alto para los próximos comicios electorales. Primero, aprovechar el amable espacio que me dan para decirles que en las condiciones que se presenten, cómo se presenten, en el modelo en el que venga, participaré en la renovación de mi partido. No esperaré ni una convocatoria a modo, ni una situación o circunstancia a modo. Voy a entrarle a participar porque creo que los grandes cambios de las instituciones deben de ser de adentro. Segundo, revalorar el PRI. Revalorar el PRI para reconocer el bagaje histórico que tiene el partido. Miren, me siento orgulloso de ser priista porque el PRI es el único partido que puede demostrar que levantó una causa sensible de la ciudadanía y la convirtió en una plataforma de gobierno con resultados medibles al paso de los años. Y en ello se han encontrado muchos vicios, pero ahí está precisamente lo que tenemos que corregir. Tenemos que ir a trabajar con nuestros liderazgos para fortalecerlos, no irles a tocar la puerta cada vez que viene un proceso electoral. Incluir el mérito para que nuestros liderazgos participen de las posiciones y sean ellos representantes y que los formemos, los capacitemos, los adoctrinemos. Y creo verdaderamente en un proceso de alianza, pero de aquellas alianzas que generan una mejor plataforma de gobierno, no condiciones para grupos.
Las alianzas deben de ser sí, siempre y cuando se respeten las posiciones de los priistas. Si nos vemos reflejados y representados en el 70% de la votación de ese bloque, participar activamente en una alianza, si no, ir a competir solos con el partido, en ese palmo de terreno donde hay priistas muy valiosos que pueden sacar adelante una candidatura. Formar una oposición que sea clara, una oposición que tenga la voz completa, que no tenga miedo de que le levanten la falda y tenga que quedarse callado, que no sea tapadera de nadie, que venga a decir y hablar las cosas con franqueza, pero una oposición que defienda a Sonora de lo más preocupante que vamos a comenzar a vivir y que ya da grandes rasgos: el centralismo y el autoritarismo que representa Morena y su cuarta transformación, la tragedia que representa Morena. Tenemos el ejército en las calles todavía y se sigue derramando sangre, apoderándose de los grupos delictivos, la tranza. Han institucionalizado la corrupción. Si se trata de sus hermanos, de sus familiares, de sus allegados o los que veneran, no es corrupción, se le tiene que poner otro nombre. Eso es lo que vivimos. La traición. Engañaron a 30 millones de mexicanos prometiéndoles paz social y parece que se nos olvidó. Y la tiranía. Todas las mañanas señalan desde Palacio Presidencial a cualquiera por no estar de acuerdo con la forma de pensar. Esas son las 4 T's. Eso es lo que viene a instalarse a Sonora. Y el PRI tiene que ser una oposición firme, fuerte, que entienda que el camino es cuesta arriba, que entienda que la tarea no es fácil y que entienda que en esta tarea quienes nos quedemos a trabajar por un mejor estado, por un mejor municipio, debemos de hacerlo de manera íntegra, con ideales que estén reflejados en lo que somos, en quiénes somos. Un PRI que se distinga por lo que hace en su actividad privada y pública cada uno de sus integrantes, y que no compartamos, y con esto cerraría qué debemos de hacer en el partido para los próximos años, y que no se entreguen como cuotas las candidaturas de algunos grupos de interés, que esté incluido el mérito, que esa frase de la tierra es de quien la trabaja se convierta en una realidad. Creo que vienen años complicados para el partido, sí, pero en este recorrido que he hecho por el estado me he encontrado mucha militancia firme, vigente, de esa que no está esperando ahora cambio del partido, y que quiere y necesita ver una luz de esperanza en lo que sigue. Entonces, hay que imprimirle al partido una buena dosis de renovación, de entendiéndolo como todo aquello que está parado y lo tienes que echar a andar, una buena reingeniería al interior para que cada uno sepa dónde y qué tiene que trabajar y cómo tiene que trabajar, y el mérito, la cultura del esfuerzo que busca siempre la democracia y la justicia social. Yo ahí más o menos le dejaría, porque pudiera extenderme más en algunos detalles, pero creo que lo más importante es poder compartir con ustedes puntos de vista de algunas preguntas y respuestas que seguramente pudieran tener. Creo que en este momento la mayor fortaleza existe en las ganas, y los que nos quedemos en el PRI no nos quedamos por estar atados a alguna circunstancia o alguna situación. Creo entonces que somos de veras y vamos a encontrar a mucha gente que pueda empujar la carreta y que podamos recorrer este camino. Creo que la fortaleza que pudiera encontrar, más allá por supuesto de lo que significa lo personal, mi familia, lo que soy y demás, está en que estoy convencido de lo que quiero para los próximos años en mi partido, y que no le debo ni le temo absolutamente a nada. Puedo hablar con la voz completa, y creo que eso es lo que necesita el partido, y tampoco lo hago por un tema de una plataforma personal. El PRI no romperá la alianza,
creo que la alianza va a continuar. Y en lo local, creo que tenemos una gran posibilidad de ir solos, respetando los espacios de los priistas valiosos en los municipios. Entonces, creo que pudiera tener un muy buen funcionamiento el arropar la alianza a nivel nacional, pero entender la realidad que vive cada partido en lo local y desde ahí partir. La alianza que hicimos en la elección anterior, por ejemplo, el PAN la hizo con la óptica de partido y nosotros lo hicimos con la óptica de campaña. Fue completamente diferente. Y por supuesto, nos sentimos orgullosos de cada paso que dimos. Sin embargo, hay que reconfigurar y entregarle al priismo hoy espacios que perdimos al momento de firmar esa alianza. Se terminan estableciendo mentiras a medias o verdades a medias que terminan siendo mentiras completas. La administración pasada, para el juicio de quien lo quiera medir y comparar, fue ejemplar y dicho por el propio presidente Andrés Manuel en el gasto federalizado y en la ejecución del mismo. Quien lo quiera comparar tendría que hacerlo en la justa dimensión de la métrica que todos merecen en las reglas establecidas que tenemos en el momento. Creo que la gobernadora tendrá en su momento una cita con el partido y una cita con la historia misma del Estado para poder refrendar o defender o explicar si valió la pena o no su administración y el paso de esa administración por este Estado. Sin embargo, así son las derrotas. La historia la platican otros, la cuentan otros, que aparte cuentan con la legitimidad del triunfo. Creo que en el partido no debemos detenernos a hacer tapadera absolutamente de nadie, ni a ir a defender las decisiones personales de algunos, sino al contrario, una dinámica que nos permita desde el partido exigir a quienes ahorita son gobierno el que hagan las cosas apegadas a los ideales y principios del partido. Pero generar los mecanismos para que durante se haga, porque pasan 6 años de administración y todos aplauden, nadie habla con franqueza. Y ese es el tiempo que no debemos de dejar que pase ni perderlo para hacer lo correcto. Creo que si se sigue con la cultura de la camaradería o de llegar con el grupito de amigos o de corrales en la política, eso solo privilegia a que se enraicen o penetren cacicazgos, ¿no? ¿Y qué es un cacique? Pues es un liderazgo que tiene mucho tiempo establecido en algún lugar, eso es. ¿Son malos? No, no todos son malos. Sin embargo, hay que generar apertura en este momento de crisis para que la propuesta que el partido tenga hacia la sociedad sea nueva, sea disruptiva, sea distinta, sea de apertura. Mira, en el PRI pasa algo. El resto de los partidos tienen estructuras muy pequeñas, pero tienen bastante actividad con la sociedad. En el PRI nos consume mucho tiempo la actividad interna, el atendernos los mismos priistas, que no está mal, pero estamos volteando a ver el árbol cuando el bosque está atrás. Que demuestren en las instituciones que se deben de demostrar que hubo malos manejos y los hubo. Ahora bien, las auditorías completas del Estado y de la Federación, ahí tienen un resultado. Parte de la realidad o parte de la ficción. Entonces tendríamos que entender que todo lo que está establecido o institucionalizado para el combate a la corrupción forma parte de una ficción o pudiera formar parte de una realidad o de un orden establecido para hacerlo. Entonces, no es político, son aquellas verdades a medias que en ocasiones terminan siendo mentiras completas. Por eso hay un tiempo, creo yo, y en el PRI no nos debemos de detener, lo repito, ni a defender a nadie, ni tampoco a ciclarnos en los motivos de los cuales o por los cuales perdimos o no una elección. Creo que la catarsis es un momento, el platicarlo es un momento, el definirlo, el diagnosticarlo es un momento, y de ahí en adelante viene la etapa de construcción, que es la que ahorita mencionaba, de salir al bosque y ver que hay otra realidad allá afuera
y muchos votos que se pueden conseguir de muchos indecisos hoy en nuestro estado. Hay liderazgos que son muy buenos y que pueden establecernos condiciones en ciertos palmos de terreno en el estado, pero hay otros lugares, no específicamente Obregón, hay otros lugares donde tienen 5 o 6 procesos siendo candidato el mismo y tomando decisiones la misma persona. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la forma, que al final es fondo. No vamos a resolver una elección para el partido, o no nos vamos a dar la oportunidad de ganar una elección si solo llegamos a un lugar y consultamos a 3 o a 4 personas. Nos vamos a seguir equivocando y vamos a estarle escarbando al mismo hoyo sobre el que estamos parados en este momento. Entonces, por supuesto, respeto, y lo definía en mi primera intervención, respeto y reconocimiento a todos aquellos que han hecho un esfuerzo por traer votos a este partido. Sin embargo, hoy debemos adaptarnos a una nueva realidad política y a nuevas condiciones políticas de competencia. Hay muchos que jugué fútbol americano toda mi vida y últimamente hemos estado inclusive poniendo muchos ejemplos en el partido, en pláticas que tenemos derivadas del fútbol americano. Hay muchos que siguen mandando la misma jugada, ¿no? Por más que se la tengan leída. Hay que salir un poquito de la caja. Hay que voltear a hacer otras cosas, porque si no vamos a tener los mismos resultados. Creo que lo más importante, he platicado con expresidentes del partido, he platicado con exgobernadores, varios, he platicado con muchos priistas distinguidos, expresidentes municipales, exdiputados y demás. Y creo que lo más importante es que con la gran mayoría he tenido la oportunidad de trabajar, y al paso del tiempo conservo su amistad, su cariño, su aprecio y reconocimiento al poco o mucho trabajo que uno pudo establecer en el paso de la confianza que fue depositada. Eso me permite poder sí trazar algunas líneas de apoyo al interior del partido, pero creo que el apoyo más importante que he encontrado es el de mucha militancia que hoy me dice: es que esa voz de lo que estás compartiendo y lo que estás diciendo, del mérito, del trabajo que se debe hacer con nuestra estructura, de la reingeniería que se debe de establecer en el partido, es una voz con la cual me siento identificado, y que hoy te pudiera comentar que ya no es parte solamente de una aspiración personal, sino de muchos que tenemos esta forma de pensar o este concepto de lo que pudiera necesitar el partido para los próximos años. ¿Cuál fue la otra pregunta? La fecha, perdón. La fecha. La semana que la Asamblea Nacional se atraviesa en los próximos días. La semana que entra habrá unas mesas municipales. Ayer nos informaba el presidente del partido, sin estar bien definido el calendario, pero tentativamente el próximo fin de semana, mesas municipales. El día 20 aproximadamente de noviembre, la Asamblea Estatal, y el 11 de diciembre la Asamblea Nacional en México. Y después de la Asamblea Nacional, el compromiso es que llegue la convocatoria a Sonora, y para principios de enero tengamos ya la renovación del partido. Tan fácil no es, porque en ocasiones vas contra muchos poderes muy establecidos, ¿no? O muchas costumbres muy enraizadas. Hay muchos que están acostumbrados a tener partidos de aquella militancia que ve faros, ¿no? Y que luego, estos 6 años, el gesto o el guiño de esta persona, todos nos vamos por ahí. Y los siguientes 12 años, el guiño de todos nos acomodamos otra vez en esa fila, ya estamos, ¿no? Lo que sí quisiera hacer es un PRI con cuadros distinguidos y preparados, que muchos de ellos ya los tenemos. Hay que voltear a verlos y darles las oportunidades, pero también hay que tener la apertura para incluir, y sobre todo un PRI que entienda que la principal tarea es ir a generar ciudadanía informada, de aquella que va y vota libre en las próximas elecciones. Porque contra lo que nos estamos enfrentando es contra el modelo de los 70s, 80s, donde todo es muchas gracias, señor presidente, y quieren institucionalizar y enraizar la pobreza en nuestra gente y la necesidad de pedirle al Estado para poder salir adelante.
contra eso vamos. Y lo que sí me gustaría tener es un gran equipo de gente preparada y capacitada para dar una batalla que, como les compartía, no será nada fácil, ¿no? ¿Cuántos contendientes son? Fíjate que formalmente están ahorita como unos 12. Participamos en un proceso que nos convocó la corriente crítica de ir a dar una plática al PRI de diagnóstico y de cómo veíamos al PRI para los próximos años, qué tendríamos que hacer, y cada uno dio su punto de vista. Automáticamente a todos los que participamos se nos consideró, aunque muchos inclusive en las mismas pláticas dijeron en su momento, yo no estoy tan interesado en participar. Sin embargo, creo yo que vamos a conocer el número o los nombres hasta que tengamos la convocatoria pegada. Yo adelanto, con independencia de las condiciones en las que presenten la convocatoria, yo me voy a inscribir y voy a participar en el proceso de renovación de mi partido. Estaré dando esa batalla porque creo que los grandes cambios se hacen desde el interior. Que a lo largo de la historia hay muchos actos a los cuales no podemos ser ajenos, pero no nos pertenecen. Creo también que nos han querido sacar el certificado de defunción en múltiples ocasiones, ¿no? Con Fox y luego el intermedia y luego el de Fox y la siguiente elección contra Calderón y, en fin. Lo que sí existe en el PRI es una capacidad ya probada de caerse y levantarse. Todos los que se van, hay que definir quiénes se van, porque los voy a titular por arribistas, y los que lo reciban, que los acepten como tal. Es gente que llega nomás porque quiere una candidatura, y si se la quieren dar, qué bueno. Pero les digo arribistas porque muchos de ellos inclusive han estado y han tenido oportunidad de hacerlo todo en el PRI, y hoy que el PRI no tiene nada que ofrecerles, van y se forman en otra fila. Ojo con los que lo reciban, la misma actitud van a tener con ellos. Ahora, hay mucha militancia que está decepcionada, hay mucha militancia que está lastimada, y creo que el que exista un mensaje congruente de ideales, de principios, es lo único que tenemos ahorita, nada más. El que exista un mensaje que dé luz puede encaminar a muchos a incluirse en los proyectos. Ahora, los que quieran regresar, que hagan fila, porque vamos a respetar a los priistas que tienen mucho tiempo dando la cara por nuestro partido, y los vamos a capacitar aparte para que sean buenos cuadros. Sin embargo, la apertura está, y creo más que en el modelo de elección que se debe presentar hacia la elección del 24 presidencial, debe haber un bloque opositor muy amplio, y ahí vamos a tener que entrar todos, sin filias ni fobias, porque luego aquellos arribistas que se fueron hablan más del PRI que de lo que ellos pueden hacer. Digo, creo entonces que sí, no me estoy equivocando al decir que la posibilidad de una oposición real en el Estado está depositada en el PRI, siempre y cuando haga lo correcto. En caso que ganes, ¿cuáles son las técnicas para estar fuerte para la elección? Mira, primero un trabajo itinerante, que ahorita voy a tener la oportunidad, terminando con ustedes, de presentárselo a algunos amigos priistas. Es de manera inmediata, en 6 meses, la renovación de la totalidad de los comités directivos municipales, y a la par, cada uno de ellos tendrá 6 meses para la renovación de su estructura seccional. Vamos a trabajar en el adoctrinamiento, en el seguimiento, en la capacitación de nuestros cuadros. De forma inmediata vamos a establecer un modelo de oposición real en cada uno de los municipios, con agenda local y agenda estatal, para darle seguimiento hasta el día de la elección del 2024. Y vamos a regresar muchas causas al PRI. Miren, hay muchos que la primera vez que vimos el PRI fue en un torneo de básquetbol, en un torneo de fútbol, en un ejercicio cultural, o porque nos prestaron el auditorio y ahí nos entregaron el diploma de la primaria. Hay muchas cosas que tienen que regresar en esencia a un partido para que esté vivo. Hay que ir a reavivar el partido y hay que hacer mucho trabajo. Lo primero quería rodearme de un gran equipo y luego desdoblarme en todos los municipios del estado para tener una estructura
sólida, firme, que sea competitiva para las próximas elecciones. Gracias, Tico. Gracias a Tomás Valenzuela por su pregunta, y ahora vamos a pedirle a nuestro presidente del colectivo, Guillermo Urías, que tiene una pregunta también para el licenciado Pascual Soto, que hoy nos acompaña en este ejercicio periodístico. La decepción ahí está enraizada, pues, ¿no? En el que no se ha visto que exista otro camino o método para tomar muchas decisiones, y no has visto incluido el mérito. Por eso quien llegue primero a la dirigencia del partido lo tiene que distinguir el mérito personal y de partido para que con el ejemplo construya. Y segundo, garantizar que la próxima dirigencia del partido debe encabezar un trabajo que esté alejado de liderazgos que actúen como caciques. Es más, destetar a los comités municipales de los partidos de cacicazgos al grado y al punto que el presidente del partido en el estado sí va a hacer la tarea para conseguirles el cómo paguen los servicios del partido, el cómo, porque luego alguien aporta 5 o 10 mil pesos para mantener el edificio y se siente dueño de las candidaturas que se van a depositar en las elecciones. Ese no es el partido que debe de construirse. Es más, nos hemos equivocado al depositarle o darle tanto valor al recurso económico, cuando el recurso más importante es el social, el de nuestra gente, el que nos distingue. El mayor de los compromisos, y el primer ejemplo lo voy a poner aquí en Cajeme, porque va a ser el primer municipio que voy a renovar, y se va a dar cuenta a la ciudadanía que el PRI construirá nuevas páginas, con nuevas costumbres, con nuevas ideas, y sobre todo sacando muchas nuevas jugadas muy bien pensadas que nos puedan aterrizar como una oposición seria para ser competitivos en los próximos procesos electorales. El primer ejemplo lo vamos a poner aquí en Cajeme, y espero regresar con ustedes en ese momento. Yo creo, y sí reconozco al Armando, pero también reconozco muchas cualidades de la Anabel. Las condiciones no se le presentaron como tal para que pudiera tener una campaña exitosa, más allá de lo que como grupos pudiéramos considerar y ver. Hay muchos cuadros, como ya lo mencionas, muy buenos. Y es más, otros tantos que no han tenido la oportunidad de participar en una candidatura aquí en Cajeme y en muchas otras partes. He intentado 3 veces ser candidato a diputado local en Hermosillo. Yo creo que lo que sí no podemos hacer, todos los que pensamos igual y queremos ver otra versión del partido, es perder el tiempo. Ni dejar de hablar, quedarnos callados, aceptar condiciones cuando no son las que creemos. Y luego, la pregunta que siempre también me han dicho, oye, pero se escucha muy bonito, es que es lo único que tenemos. Repito, valores, ideales y principios, es lo único que tenemos en este momento para ofrecer a la ciudadanía. La gente está cansada de ver en el PRI las mismas caras de siempre compitiendo. Y hay que decirlo como tal. Y atreviéndonos a hacerlo, vamos a buscar un esquema en el cual podamos todos vernos representados. No es regla general. Sin embargo, es una regla muy objetiva que hay que poner por delante cada vez que se toma una decisión. ¿No? Gracias. ¿Lista otra respuesta? Lo que más me motiva es, sin duda, el poder tener la oportunidad y la voz completa para poder decir de frente lo que pienso y construir esta versión de mí mismo, pero que hoy representa a muchos priistas. Me motiva ver llegar un cambio al partido, una ola diferente, distinta, a abrir la puerta para que pasen muchos, no seguir enfrascados en los últimos 18 años establecidos de candidaturas en el partido para los mismos. Me motiva encontrar en cada municipio un priista que me abre la puerta, que me invita a su casa, que me ofrece una tortilla de harina. Antes, con una credencial del PRI viajabas por el país sin ningún problema, y alguien te daba asilo, alguien te ayudaba. En Sonora tenemos ese tipo de militancia. Creo que, entendiendo lo que vale la pena toda esta gente que ama y quiere este partido, encuentro una motivación para, desde la juventud, hoy decir, porque claro que también me lo han preguntado, oye, a tus 33 años, ¿es en serio
¿quieres ser presidente del PRI? Y contesto con muchísima seguridad que este partido, por muchísimo, tiene más madurez y más fierros para hacerle frente al futuro que ocupa nuestro estado que cualquier otro, que luego hacen mucho ruido pero no representan lo que es. Van y convencen a poderes establecidos o llegan con empresarios, agricultores y demás y les prometen una gran plataforma y van los votos que tienen. No significan lo que venden. Desde ahí el PRI debe asumir esa tarea y me motiva mucho el poder levantar al partido a que pueda ser realmente una plataforma y pueda ser competitivo, y creo que los jóvenes tienen un papel fundamental. Pues soy joven aún y fiel creyente de que la preparación y la apertura de puertas a un joven es una gran oportunidad, pero el hecho de que yo hable de una renovación, no hablo de que entren solamente perfiles jóvenes, hablo de voltear a ver a muchos cuadros y muchos perfiles muy valiosos en el PRI que nunca han sido tomados en cuenta y darles una oportunidad, y eso no necesariamente está estacionado en la juventud. Entonces el que nos abran la puerta es bien importante, pero si nos vamos a subir a pedalear de la bicicleta, hay muchos que saben por dónde están las brechas y los caminos y nos pueden ayudar a recorrer, y eso hay que entenderlo y hay que ser muy objetivos, muy humildes para también entreverar toda esta parte en el proyecto del partido a los próximos años. Que como todos los partidos que gobiernan tienen desgaste, y creo que hay perfiles que tienen más desgaste que otros, como es natural, pero lo que sí tenemos que comenzar a hablar claro en el PRI es desde el partido denunciar, sancionar, castigar y sacar del propio partido a todos aquellos que nos hacen mucho daño, porque si no, la institución se queda con todo y al final del día ellos se van y luego llegan a Morena y son santos, ¿no? Entonces creo que al interior del PRI hay más gente valiosa que estos cuadros, y creo que la evaluación siempre de los mismos debe ser objetiva, no desde la óptica de quien los quiera o quien no los quiera, sino basada en una realidad medible, sustentada y demás, en la que podamos construir, y que cada quien nos sentemos en una mesa a compartir de tú a tú y de uno a uno como debe ser, pues, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente valiosa, pero también hay mucha gente que nos ha hecho muchísimo daño. Te puedo poner ejemplos, y voy a decir nombres, por ejemplo. No tienen nada que estar haciendo los Terán todavía en el partido, en Agua Prieta, ¿no? Y nadie tiene el valor de irlos a expulsar. Bueno, hay que realmente predicar con el ejemplo de las cosas. Es muy interesante, aquel que siempre ve todo desde una óptica pesimista hacia el partido, te dice, no, es que ya están envenenados y ya nunca jamás en su vida nadie va a volver a votar por el PRI, de los que hoy no votaron y demás, ¿no? Y de ahí, y se clavan hablando del PRI como se los decía ahorita, pero no hablan de la propuesta que en lo personal dentro de un partido pudieran tener. Ahí creo que hay que comenzar a hablar con la franqueza y también con la naturalidad que pueda ser bien entendible. Mensajes en los cuales Morena te dice que no votes por el PRI porque castigó 80 años al país. ¿Qué PRI? ¿El PRI de Brad? ¿El PRI de Andrés Manuel cuando era priista? ¿El PRI de Bartlett? ¿Qué PRI? De los que ahorita están en el ayuntamiento, aquí también ustedes los conocen, antes estaban en el PRI. Hay que ser objetivos en los mensajes que trazamos como políticos hacia nuestra sociedad. Sin embargo, para eso hablaba de tener la voz completa, porque cuando no la tienes y cuando tu ejemplo de vida, de político, no refleja lo que la ciudadanía pudiera valorar bien, pues te levantan tantito y te quedas callado. Entonces, creo que para los próximos años es muy importante hacer un partido que esté adaptado a los tiempos, que entienda esa generación. Nuestra generación es merecedora.
todo lo deben de tener y todo lo van a cuestionar, por más bueno que esto sea. Bueno, el PRI debe de encontrar el nicho ahora de reconstruirse y esas causas de muchos de los jóvenes que están en muchos temas que no estamos viendo, convertirlas en plataformas de gobierno para los próximos años. Pero tiene que cambiar inclusive en el... Ahorita sí el PRI ocupa un cambio completo, radical, de cara, de forma, de fondo, de tipo, de todo, para que pueda ser opción en los próximos años. Entonces, no sé si con eso más o menos ahí les daba. Sí, es cambiar el chip totalmente, ¿no? De muchas cosas y de muchas... el paradigma completo. Sí. Es una campaña sistemática de 20 años diciéndote que estás mal. Por eso, ahora yo pregunto, ¿en qué tenemos mejores resultados hoy? ¿En seguridad? ¿En educación? ¿En pobreza? Tenemos más pobreza y más marginación que antes. ¿En acceso a la salud? Es un fracaso el INSABI. Tenemos más mexicanos sin acceso a la salud pública, una atención médica. ¿En qué? En materia de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que podemos presumir de la administración que todos los días denuncia? Y creo yo que ahí es donde van a encontrar su debacle. A todos, a cualquier político, a cualquier partido, nos llega un momento en el que el contraste o al contraste no le podemos sacar la vuelta. Creo que Morena ha sido un verdadero fracaso en nuestro país y espero que no lo sea en el estado, porque pues soy sonorense también, no quiero que le vaya bien a mi estado, pero las decisiones que están tomando y la gente que están incluyendo te hace pensar que nomás hay que adelantarle al cassette para ver lo que vamos a tener en los próximos años. Una revolución de su aspiración, pues me voy a mí, ¿no? Me gustaría llegar, ¿no? Pero es muy respetable la postura de cualquiera o de cualquier nombre que quiera llegar o que se apunte. Eso le da vida a un partido político que muchos dan por muerto. Y creo yo que mientras se entienda que en la pluralidad de todo significar lo mismo y darnos el valor cada quien de la parte que merece, pudiera funcionar el que muchos estemos agrupados en construir un mejor partido. Que nadie se asuma con tener la voz completa o hablar a nombre de nadie para querer tener o formalizar alguna aspiración. Entonces, qué bueno que lo hagan ellos. El Omar no sabe que está encartado, el Roger que lo haga y que se encarte, y qué bueno que lo ha hecho la Kitty también, y qué bueno que lo ha hecho el Buitre también, y qué bueno que lo ha hecho Pedro Ángel también, y Carlos Silva, y todos David Palafox, todos los que participaron en el formato, Emeterio Ochoa, todos los que participaron en el formato de las pláticas del partido. Qué bueno, da vida. Sin embargo, creo que sí tenemos que estar muy conscientes que los que nos quedemos a trabajar en el partido es en una actitud positiva y de solidaridad con el partido. No se trata hoy del Pascual, no se va a tratar de ningún nombre. El que agarre el partido como una plataforma personal, y si eso la militancia lo huele, se van a echar el plato al PRI para los próximos años. Debe de cambiar el mensaje. Es tarea, el ejemplo, ¿no? Y voy a hablar del ejemplo cuando tocabas el tema del combate a la corrupción y a la impunidad. El que todos los días sale con un pañuelito ahí en la mañanera y la corrupción y el cáncer y la lucha de su gobierno, ¿a quién ha metido a la cárcel? A Lozoya, Peña y el gobierno de Peña Nieto. ¿Cuántos gobernadores procesó? Y de su propio partido. ¿Quién combate la corrupción? ¿Quién de verdad persigue la corrupción? Creo que si entendemos los mensajes de la política en la actualidad y los contrastes que debemos de hacer, vamos a encontrar la respuesta para muchos priistas. Y vamos a encontrar ejemplos, algunos, que puedan hacernos valer ante la sociedad como una opción. Yo lo mencionaba, hay muchos hechos que no son propios, pero no podemos ser ajenos. Sin embargo,
Hay que entender las cosas buenas y las malas de un partido para saber desde dónde tienes que resurgir. Y esa historia es la que tiene el PRI. Y a esos priistas son a los que hoy veo motivados de entrarle a muchos en los municipios. Y estoy hablando no necesariamente de expresidentes municipales o exdiputados, a mucha militancia coordinadora de zona, coordinadores de liderazgos y demás. Personalmente, con ellos es con los que estoy concentrando las visitas en los municipios para que sea otra la cara del partido y vieran las ganas que tienen ellos de tener un PRI que con los hechos demuestre y calle bocas de muchos de los que hoy solo hablan, solo hablan. Están muy bonitas sus palabras, pero también se ve muy bonito los oía cenando en un restaurante. Hay gobiernos, y yo no soy de los que califico ni todo bien ni todo mal de absolutamente nadie. Creo, por ejemplo, que mencioné algo en lo que Peña fue bueno, que hizo bien, y reformas de Estado que le dieron viabilidad a un país de futuro y demás. Hay muchas cosas que creo que se hicieron bien, pero lo otro, y fue lo que aprovechó López Obrador, es la arrogancia que llegó de un PRI que nunca había perdido, que no tenía humildad, con funcionarios inalcanzables, no se acercaban con la gente, ya no bajaban, ya no estaban, se despegaron de una realidad. Pequeños faraones fueron llamados en su momento, y en el contraste llegó un López Obrador con su falsa, porque es falsa, austeridad. No sé si ustedes le sigan creyendo que vive con 200 pesos en la cartera, que su hijo no trabaja, su esposa es una modelo. Yo no sé si crean que eso sale barato, o es barata la manutención, o ir a parir a Texas. Pero de verdad creo que cada gobierno tiene sus distintivos en los cuales hay que fijarnos muy bien para saber calificar qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Y la militancia debe de saberlo expresar, como yo ahorita se los digo con franqueza. El PRI que vi también con Peña fue un PRI que nunca había perdido, y por eso se establecieron como faraones y se despegaron de la realidad. Eso es lo que pasó. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de acompañarme. La verdad es que he pasado un muy buen rato compartiendo muchas ideas con todos y cada uno de ustedes, y aprovechar esta plataforma que amablemente hoy me brindan para, con toda humildad, pedirle una oportunidad a la ciudadanía y a la militancia priista. Una oportunidad de poder encabezar un proyecto que se defina en lo distinto, en lo diferente, en lo adecuado para los tiempos, para el momento, y que generemos una revolución actualizada que busque en todo la justicia y la democracia social, que hoy son más que nunca un clamor de nuestra ciudadanía. Tenemos un gran partido, es un partido que pasa por una crisis como la pasan todos los partidos políticos cuando pierden una elección, pero hay que sacudirnos el polvo, hay que levantarnos y caminar hacia adelante, y en eso creo que debemos de tomar las decisiones acertadas para que nuestro partido pueda tener futuro y pueda ser una plataforma para muchos que quieran entrar a encabezar las candidaturas del mismo. Aprovecharía nomás, aprovechando que estoy en Obregón, ojalá me hayas visto, ma. Estoy aquí compartiendo un rato bien a gusto. Está ahí en Plan Oriente en la casa, ahorita voy para allá, ahí comemos. Bueno.